Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, espero que anden bien. Este es un video tutorial correspondiente al taller de edición de imágenes y video con software libre, ¿sí? Estamos en la parte de imágenes, estamos utilizando el GIMP, ¿sí? Es el programa de manipulación de imágenes de GNU. Y bien, en este caso, en la clase 5, nos toca ver los degradados, ¿sí? Vamos a ver los degradados de todo tipo que tiene este programa. Recuerden que los degradados corresponden a aquel paso desde un color hacia otro color o varios colores o inclusive la transparencia, ¿sí? Bueno, vamos a abrir una nueva imagen. En este caso yo la voy a hacer de 1000 por 1000. O vamos a hacerla más chica, así los degradados se hacen más rápido. Tengan en cuenta siempre que la resolución que uno le pone, ¿sí?, hace que aquel efecto que vamos a hacer andar a veces demore un cachito más o demore menos. A los fines del video yo voy a hacer que sea rapidito, o sea, lo hago chiquito al lienzo para que se haga rápido. Bien, bueno, cosa fundamental, antes de empezar a trabajar con un degradado hay que definir el color de frente, ¿sí?, y el de atrás, el color de fondo, ¿sí? Serían una cosa así como el color primario y el secundario, ¿sí? Siempre el degradado va como mínimo con dos colores, ¿verdad? Así que para definir el color de frente solamente hacemos clic ahí, ¿sí?, ¿verdad? En el violeta en este caso. Elegimos, en segunda instancia, elegimos la gama. Yo, por ejemplo, voy a estar trabajando con los verdes en este caso, ¿sí? Elegimos más o menos la gama de color y luego el tono en particular, ¿sí? Por ejemplo, este va a ser un verde oscuro, ¿sí? Cuando ya me gustó, donde dice ahí actual, ¿sí?, donde dice actual es el que se termina eligiendo. Cuando ya me gustó el color le pongo aceptar. Y luego voy a elegir el color de fondo, ¿sí? El color de fondo es este de aquí. Bien, que en este caso está en blanco por ahora. Yo voy a volver hacia los verdes, podría no ir podría elegir otro color. En este caso voy a elegir un verde clarito, ¿sí?, un verde medio flúor en ese caso. Ahí ya me gustó, así que le pongo aceptar. Bien, sepan que aquí, ¿sí?, donde ustedes lo ven aquí atrás, en esta parte de la herramienta, digo, están esas flechitas, ¿sí?, si las llegan a ver. Esas flechitas, a ver si me acompaña, ahí está. Esas flechitas, esa flecha verde, ¿sí?, perdón, ¿qué verde? Blanca, nos dice, nos permite hacer lo que se llama el intercambio, ¿sí? O sea que si yo puedo pasar, decirle que el verde clarito sea de repente el de frente y no el de fondo y viceversa, ¿sí?, le hago un clic ahí y ya cambiaron de posición, ¿sí? No era el caso, así que lo vuelvo a su color normal. Bien, una vez habiendo seleccionado los colores, nos toca seleccionar la herramienta que vamos a utilizar, que es esta de la herramienta de mezcla de degradado, ¿sí? Bien, el degradado más básico que tenemos, perdón, estaba configurado en otra cosa, ¿sí? El degradado más normal que tenemos es el degradado de frente a fondo con una forma lineal, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es todo eso. Pero básicamente todo eso que parecía chino básicamente es esto de yo hago un clic en un inicio, hago un clic en un final, ¿sí? Siempre se forma una línea, ¿sí?, y se termina formando el degradado, ¿sí? Esto lo vimos nosotros la primer clase, no es nada del otro mundo, ¿sí? Recuerden que la cosa importante del degradado es, yo voy a ir atrás, ¿sí? Voy a deshacer. Recuerden que es, yo hago clic y sin soltar, ¿sí?, sin soltar me desplazo y cuando ya me gusta lo suelto. El nuevo GIMP, esta nueva versión de GIMP nos permite modificarlo. Si dije, uy, no, la verdad que no me gustaba acá y me gustaba allá, lo agarro y lo cambio, ¿sí? Sepan que en la medida que uno acerca ambos puntos, el degradado se ve probablemente peor, ¿no? Se nota más el cambio de color de un lado al otro. Y ustedes lo pueden poner en forma vertical, ¿sí?, o lo pueden poner en forma horizontal, ¿sí?
o en diagonal como estábamos recién, en la forma que quieran básicamente. El degradado es siempre a nuestro gusto. Sepan que aprovechando esta flechita que yo les había comentado para invertir los colores, uno puede rápidamente cambiar el degradado de posición, ¿verdad? Lo cual muchas veces es muy útil, ¿sí? Bien, ese era el degradado lineal, ¿sí? El más básico de todos, el de frente a fondo. Bien, ahora quiero que investiguemos bien qué es esto de la forma, ¿sí? Hasta ahora venimos usando la forma lineal. Si nosotros hacemos un clic acá, nos aparecen varias opciones, ¿sí? Son varias. Por ejemplo, esta es bilineal, ¿sí? La bilineal lo que nos hace es lo siguiente, ¿sí? En vez de ir de un color a otro, ¿sí? Va de un color, está el bilineal, ahí está. Va de un color, arranca desde un color, ahí va, ahí está, por alguna razón no me andaba. Arranca desde un color, cambia a otro y nuevamente vuelve a cambiar, ¿sí? Es como dos veces lineal, ¿sí? Arranca y termina en el mismo color, en este caso el verde oscuro, ¿sí? Ese es el bilineal. Sepan que en todos los casos uno, estoy deshaciendo, voy a deshacer como para, ahí está. El bilineal, ¿sí? Uno siempre arranca haciendo un clic y cuando suelta, ¿sí? Va al otro, ¿sí? Así es. Es clic en un lado, clic en el otro, siempre. Bien, después del bilineal tenemos el radial, ¿sí? El radial nos va a hacer un círculo, justamente. Hacemos, ahí ya lo podemos ir viendo. Lo bueno del nuevo degradado es que uno lo puede ir cambiando, ¿no? Lo puede ir modificando viendo la previsualización, ¿sí? Así que ahí quedó, ese sería el radial, ¿sí? Nos forma un círculo y siempre podemos jugar con el cambio de color a ver cómo queda el otro, ¿sí? Recuerden, ahí el epicentro estaba allá, pero yo lo puedo mover al epicentro hacia otro lugar, es a gusto nuestro, ¿sí? Voy a deshacer, así ya vemos la siguiente opción, que es el degradado de tipo cuadrado, ¿sí? Es lo mismo de recién, pero en vez de formar un círculo, forma un cuadrado, ¿sí? Lo podemos hacer más grande, más chico, cambiar el centro, ¿sí? del cuadrado, etc. ¿Sí? Es a nuestro gusto. Estoy deshaciendo. Bien. La que sigue es la cónica, ¿sí? La cónica simétrica, que probablemente sea uno de los degradados que a mí más me gustan, ¿sí? El cónico simétrico, ¿sí? Para que lo veamos bien ahí, nos forma esto como si fuera que nosotros agarramos una tela así y la estiramos hacia arriba en determinado punto. Ese es el cónico cuadrado. Bien, después del cónico, el cónico simétrico, perdón. El cónico asimétrico, ahí ya no me gusta tanto, ¿no? Porque la diferencia entre un color y otro se marca para mi gusto demasiado, ¿sí? Pero es más o menos lo mismo que lo anterior. Después está el contorno angular. No es mucha diferencia del otro, ¿sí? Es como el degradado cuadrado, ¿sí? El contorno esférico, más o menos lo mismo otra vez, ¿sí? No cambia demasiado, sinceramente. El contorno con hoyuelos. O sea, está hablando de las puntas de los bordes del degradado cuadrado, ¿sí? Mucho no tiene sentido. Después viene el espiral en sentido horario, muy divertido este. Recuerden, en este caso, hacer la línea preferentemente cortita para que entren más espirales, porque si hacemos la línea muy larga, nos entran pocos espirales. Igual también está bueno, ¿no? No es que sea feo. Esto está para jugar lo que querramos, ¿sí? Bien, y luego tenemos fuera de ese, estoy deshaciendo, a ver si vuelvo, ahí está, el espiral con sentido horario, que obviamente sería lo contrario, ¿no? Gira para el otro lado, ¿sí?
¿sí? Sepan que en el caso de la espiral tenemos este circulito ahí en el medio para jugar con de qué manera pasa el color de un lado al otro, ¿sí? Por default viene siempre en el medio. Bien, una cosa que no les dije es que cuando uno llegó a un degradado que realmente le gusta, ese degradado todavía no está aceptado de alguna manera, en el sentido de que no quedó conformado. Ya, si ustedes ven ahí en el fondo, en la capa del fondo, que es la que estamos trabajando, no, todavía sigue blanco, ¿sí? Eso quiere decir que todavía no se consolidó. Lo que hay que hacer para que quede aceptado es seleccionar otra herramienta, ¿sí? Y al seleccionar otra herramienta, a mí me gusta siempre seleccionar la herramienta de selección, ya queda confirmado, ¿sí? Ahí ya el degradado ya quedó como aceptado, ¿sí? Bien, eso en lo relativo. Yo voy a volver al degradado de tipo lineal, ¿sí? Degradado de tipo lineal, ¿sí? Eso fue en lo relativo a la forma del degradado. Después tenemos, si nosotros hacemos clic acá donde está el cambio de color, ¿sí? Que nos muestra una previsualización, tenemos muchas opciones diferentes que ya están predefinidas. Por ejemplo, yo elijo esa, ¿sí? Y hago así, ya me hace en ese caso lo que me mostraba, ¿no? El arco iris, ¿sí? Bien, si no sé, por ejemplo, elijo esta otra, ¿sí? Ya me lo va armando. Son colores que ya estaban predefinidos por el programa, ¿sí? Y entonces nos ayudan a hacer un degradado directamente para eso. Pero fíjense que en todos los casos todavía no están confirmados. Quiere decir que como yo no seleccioné otra herramienta, sigue cambiándomelos, ¿sí? Por ejemplo ¿sí? Pero bueno, imaginemos que elegimos el de neón, ¿sí? Que eran unos que estaban por acá, ¿sí? Bien, es como que arma una imagen de un láser de neón, ¿sí? Entrecortando. Si yo selecciono ya otra herramienta, el degradado ya quedó seleccionado. Si vuelvo, ¿sí? Y uso otro degradado, este degradado va a estar por encima del otro, ¿no? Eso quiere decir que yo podría empezar, siempre y cuando me vaya, ¿sí? De la herramienta y vuelva, yo puedo empezar a componer una imagen con las diferentes degradados que hay, ¿sí? No sé, por ejemplo así. O sea, ahí está la opción de que combinemos, ¿sí? Combinar degradados uno por encima del otro, siempre y cuando esos degradados tengan transparencia, ¿sí? Porque si yo esos tres degradados que yo elegí tenían cierta transparencia, si ustedes verán, se veían, ¿no? Que hay detrás no hay nada, ¿sí? O sea, hay una gama de colores y de repente nada. ¿Qué pasa? Que si yo en vez de eso elijo un degradado como el que veníamos usando de frente a fondo, ¿sí? Frente a fondo RGB en mi caso, y lo trazo, claro, como reemplaza todo lo que hay encima, ¿sí? Yo voy a deshacer para que no se... Ahí está. Bien, eso era más o menos la clase de hoy, ¿sí? Espero que les haya gustado. Los degradados se pueden utilizar muchísimo. No me quiero ir sin olvidarme de lo siguiente, que no es menor. Yo ahí borré la capa y creé una capa nueva. En ese caso es una capa transparente, pero podríamos haberla pintado de verde, por ejemplo. Les quiero comentar lo siguiente, ¿sí? Los degradados, así como muchas otras herramientas, funcionan sobre lo que esté seleccionado en este momento. Yo en este momento tengo seleccionado el lienzo completo, perdón, la capa completa, ¿sí? La capa verde. Ahora, yo podría seleccionar determinado sector de esa capa, ¿sí? Y en esa capa hacer un degradado, ¿sí? Entonces yo estaría haciendo una selección y luego degradar sobre eso, ¿sí? Por ejemplo, ahora selecciono otra parte
y sobre esa otra parte hacer otro degradado o inclusive, no sé, una cosa así, por ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nosotros a partir de acá podemos componer imágenes realmente muy bonitas, ¿sí? Realmente muy interesantes. Borremos esta capa nuevamente, creemos una nueva y usemos por ejemplo la herramienta seleccionar nada porque vi que quedaba ahí seleccionado. Esta herramienta de selección libre, ¿sí? Entonces yo puedo hacer, no sé, como triángulos, por ejemplo, ¿sí? E ir poniéndole diversos degradados a esos triángulos, ¿sí? O inclusive ese que ya me quedó copiado, ¿sí? Perdón, copiado no, seleccionado, lo copio y lo pego así nomás, por ejemplo. Entonces puedo ir armando una imagen con esto, inclusive girando, ¿no? Girando las diferentes partes hasta que formo una imagen que me gusta, ¿sí? Eso es algo que se puede ir armando. O sea, en conclusión, el degradado se hace sobre toda la capa, ¿sí? Si es que tenemos seleccionado todo, ¿sí? O se puede hacer sobre un sector seleccionado de esa capa, ¿sí? Bien, ha sido un placer, nos estamos viendo pronto, muchas gracias por todo, que tengan buena suerte y nos estamos viendo en la siguiente clase. Chau, chau.